buenas noches tengan todos ustedes. Ya estamos aquí en Primer Plano para discutir 4 temas interesantes que han ocurrido últimamente. Y vamos a comenzar con esta encuesta que publica hoy el diario Reforma, en donde hay una disonancia muy fuerte entre eso que llamamos el círculo rojo, los formadores de opinión, básicamente. Podríamos también incluir ahí a la prensa internacional, y el círculo verde o los ciudadanos de a pie. Y hay una disonancia porque el nivel de aprobación que tiene Peña Nieto es mucho más alta entre los formadores de opinión. Las diferencias llegan hasta 25% en la aprobación entre un grupo y otro, y sí es una diferencia muy grande entre ambos. ¿Qué sabe el círculo rojo? ¿Qué sabe el círculo verde? ¿Y por qué tienen esas opiniones tan distintas? Vamos a discutir esto. No está claro cuáles son las motivaciones, pero lo que yo creo que sí está claro, y les propongo agarrar por ese ángulo si ustedes no disponen lo contrario, es que yo veo una suspensión de juicio crítico en el círculo rojo con respecto a lo que está ocurriendo en con el nuevo gobierno. A 4 meses de haber entrado a la presidencia, tiene una aprobación realmente baja entre la población en general. Incluso si la contrastamos con Zedillo, Calderón y Fox, Peña Nieto, a pesar de lo que dice el círculo rojo, tiene la aprobación más baja entre los ciudadanos. Algo será. Yo lo del juicio crítico te lo tomo como advertencia y creo que lo tenemos que guardar y tener muy presente. Es decir, no se debe suspender el juicio crítico. Yo creo que, sin embargo, en este caso concreto, la encuesta de Reforma, hay una diferencia clara. Los líderes lo que están valorando es la iniciativa política que ha tenido Peña Nieto. Se ve no solo en esta encuesta, se ve también en algunas editoriales muy comentadas de la prensa norteamericana. Y el pueblo en general, el ciudadano en general, está viendo que esa iniciativa política y esas reformas que han empezado a moverse todavía no impactan en el México real. Por tanto, veo 2 mundos, ¿no? Unos valoran que es un presidente que ha conseguido efectivamente mover el balón y empezar a sacar reformas, lo cual no necesariamente es muy ponderado por la gente de la calle, que dice, oiga, pues está muy bien la reforma educativa, pero ¿cuándo voy a empezar a notar yo esas cosas? En lo que sí hay consenso entre el círculo rojo y el verde es en el Vaso. En el vaso, el encarcelamiento no el del vaso, sino el vaso. El gordillazo, digamos. El gordillazo. El gordillazo. Creo que también podría ser, pero me parece que es una reacción natural a lo que sucedió en los 2 últimos años, que fue muy poco en términos de transformaciones, porque con el panismo, por responsabilidades del panismo, porque el PRI los boicoteó, por lo que haya sido, se movieron. Hubo pocas reformas estructurales, la más recordada, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del 2002, pero entre el 2002 y el 2012, una década, no hay así un gran cambio que uno pueda celebrar. Y en cambio Peña Nieto llega con una iniciativa que desconcertó, reconozcámoslo. Primero, el Pacto por México. Fue una sorpresa que los 3 partidos salieran con un listado de 95 promesas, una lista de Santa Claus extraordinariamente bien armada. Ya hablaremos sobre qué tanto se cumplió. Y luego la detención del Bester Gordillo, por supuesto, y la iniciativa en telecomunicaciones han impactado. Sí hay expectativas que contrastan con el desencanto que dejaron los regímenes panistas. Yo no creo que haya una baja en el espíritu crítico. Me parece que también hay ese fenómeno de la luna de miel de los 100 días, que es natural. Hay que esperar un poco para que se asienten los equipos de el gabinete, para ir revisando qué hacen, qué dejan de hacer. Pero yo empiezo a detectar aquí y allá una visión de que ya están empezándose a hacer los balances, por ejemplo, en violencia. El tema de violencia está repuntando de que, pues dirá lo que quiera este señor, pero no está pasando gran cosa. En todo caso, sí llama la atención esa disparidad. Sí, porque es evidente, y coincidiría con Leonardo en su valoración de que pues la gente en el día a día no está viendo los cambios, por tanto no tiene por qué estar contenta. Bueno, lo que pasa es que yo creo que se fijan
los dos grupos en cosas distintas. El público en general, pues cuando le pregunta sobre el gobierno, está viendo efectivamente pues, cómo le está yendo en términos de poder adquisitivo, de servicios, pues es en lo que se está fijando. No está muy ocupada ni muy atenta probablemente a lo que pasa en el Congreso, a ver qué iniciativas van, si se aprueba y en qué términos, que esa es justamente la materia de observación del círculo rojo, de los opinadores. Entonces, en esa perspectiva, pues efectivamente la valoración puede ser en contraste con los 12 años del panismo, decir, pues mira, aquí ya avanzaron en esto, aquí la reforma educativa, aquí un golpe contra la corrupción en principio, con reservas que también se han expresado mucho por parte del Círculo Rojo, es decir, va a quedar en un mero quinazo o va a tener una repercusión mayor en el combate a la corrupción, cambios en el sindicalismo, etcétera. O sea, sí hay reservas también, pero de todas maneras eso se valora y sobre todo la operación política con los otros partidos en el Congreso, lo que ocurre en el Congreso, las iniciativas que se transforman en cambios constitucionales. Eso es lo que se está valorando por parte del Círculo Rojo. O sea, evidentemente los intereses son distintos. Claro, el Círculo Rojo como ciudadano podría también decir, pues yo hasta que no vea la escuela, hasta que no, pero como analista estamos viendo lo que pasa a nivel de política, de resultados que sabemos que no se van a dar ni se van a sentir pues muy pronto. Es decir, la reforma educativa, ¿cuántos años van a pasar hasta que veamos algún cambio en la calidad de los profesores, por ejemplo, que de eso se trata? O en la de comunicaciones, que todavía no acaba de aprobar, pero ya se hizo, digamos, el impulso fundamental. Pues eso lo veremos también dentro de algunos años, ¿no? Cuando ya se vean estos cambios de mayor oferta, etcétera. Entonces, desde luego, siendo la óptica muy diferente, la valoración también es muy distinta. Yo lo que veo es... ¿sí? Puedo hacer claro. un pequeñísimo añadido. Creo que también influye el bajón en las críticas de parte de los partidos opositores, porque los liderazgos, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, pues andan, si no muy elogiosos, al menos muy cautelosos en no criticar al presidente Peña Nieto. Y en el mismo sentido, la poca repercusión mediática que tienen las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que es la figura más crítica. Todo eso sumado, pues genera un momento muy peculiar en los 12 últimos años. Creo que tienes muchísima razón. El hecho de que haya desaparecido o bajado el perfil público de Andrés Manuel López Obrador con declaraciones antisonantes en contra del gobierno, y el hecho de que el PAN y el PRI, por el motivo que sea, hace 2 semanas discutíamos aquí, tú proponías la tesis que creo que es muy acertada, de que el PAN y el PRD le han entrado esto porque están deshechos, o sea, están muy débiles y le han entrado por eso al pacto. Son variables que sí explican esta, digamos, esta percepción buena que hay entre la opinión publicada sobre Peña Nieto. Ahora, cuando yo hablaba de la suspensión del juicio crítico, pienso que a Calderón en el inicio de su gobierno, incluso a Fox más tardíamente, porque él sí tuvo una luna de miel que rápidamente pues, se volvió un infierno, pero la tuvo, creo que sí se les juzgaba con mucha mayor severidad. Te pongo un ejemplo, Sergio. Decías hace rato que pues no recuerdas reformas constitucionales importantes. Yo no sé si importantes o no, pero te digo, y creo que ya había dado el dato aquí, así que el auditorio nos disculpe, que el 20% de todas las reformas que se han hecho desde 17 para acá corresponden al periodo solitito de Felipe Calderón. Hay muchas reformas importantes, estuvo pues, la muy controvertida del 2007, estuvo la ley de pensiones, estuvo la ley del ISSSTE, en fin, hubo un montón de reformas constitucionales. A mí lo que me ocurre con cuando afirmo lo de la suspensión del juicio crítico, es que si nos vamos a la realidad, lo que vemos es una reforma constitucional educativa en donde tenemos que esperar no a los resultados que todo el mundo entendemos que son de largo plazo. Hay que esperar a la ley secundaria. Y después que está la ley de amparo, que venía discutiéndose desde hace 2 años si no las debían, y después, ¿qué más está de la ley de amparo? Pues todas las demás están atoradas o en una cámara o en otra. Entonces, sí es muy impresionante y es de reconocer la capacidad y la habilidad política de este gobierno para comunicar, ¿sí? Porque si nos vamos a los datos duros,
pues, ¿dónde están? Insisto, no podemos esperar que baje la tasa de homicidios en 3 meses, pero pues hay muy poco que mostrar en términos de empleo. Fue lo peor evaluado en esta encuesta. 20 y tantos % piensan que lo ha hecho muy mal en materia de empleo, que es de las cosas que más le importa a la gente. ¿Por qué el Círculo Rojo no toma en cuenta eso? Mira, otra acotación. Me parece que yo me refería a reformas que claramente van en el interés general, porque la reforma del 2007 para los partidos, perdóname, yo la considero que beneficia a los partidos, por supuesto, pero de interés general yo lo sigo viendo igual de distanciados de la sociedad. En el caso de la reforma educativa y la de telecomunicaciones y la ley de amparo, sí hay una mayor percepción de que nos van a beneficiar a todos más que a un pequeño grupo. Y sobre todo que son reformas hechas para efectivamente erosionar el poder de algunos actores, por ejemplo en el caso de la ley de amparo, todos estos despachos de abogados, concesionarios que abusaron literalmente de ese instrumento. Hoy ciertamente se ve que la ley se hizo no para, digamos, como quien hace un mapa de un continente inexistente, sino concretamente en el poder político actual, igual que el gran mérito de la de telecomunicaciones es esa, y el gran mérito de la reforma educativa es esa. Es decir, son reformas que lo que hacen es erosionar algunas de las callosidades del sistema político, y yo creo que hacen bien los líderes en valorar eso, porque hace falta valor político, hace falta un esfuerzo por ordenar las cosas. Yo creo que el juicio crítico hace muy bien en recordárnoslo, pero si el presidente está haciendo lo que se le pidió durante tanto tiempo, es decir, que ponga en orden a todos los poderes fácticos, pues mal harían los líderes en decir, bueno, pero a pesar de todo está mal. Es decir, está haciendo esas cosas correctamente, lo cual no quiere decir que lo otro no sea cierto. Es decir, yo veo las cosas como con un microscopio y un telescopio. Es decir, es cierto que hay una gran iniciativa política y es cierto que el México real todavía no ha cambiado. Pero también decías las dos tú un cosas poco son ciertas. Que las evaluaciones al principio de Fox y de Calderón fueron más severas, ¿no? Así es. Pues en parte por las expectativas, que fueron muy distintas a las de Peña Nieto. Pero Fox tuvo 70% en estas fechas y Peña anda arribita de los 50, ¿sí? A nivel nacional. A nivel nacional, Fox tuvo el... Ok, es que, bueno, con la ciudadanía. Con la ciudadanía. Porque de alguna manera llegó Fox con una legitimidad enorme y ahí de alguna manera se estaba esperando todavía que vinieran. Es decir, para eso me refiero también con las expectativas. Es decir, pues ahí viene el cambio, ¿no? Pues ahí viene Fox, con mucho apoyo, con mucha legitimidad. Pero en el caso del Círculo Rojo también eso juega de manera distinta, porque en algún momento más tardío tal vez con Fox empezó a ver que no se daban los cambios que se esperaban. O sea, llegó con mucha expectativa y no se veían esos cambios. Pero al revés, con Peña Nieto, pues las expectativas en realidad eran muy pobres. Es decir, pues si viene de la televisión y la televisión le ayudó, pues no va a hacer la reforma de telecomunicaciones. Mira, pues va a poner a Elbester Gordillo, secretario de Educación Pública, como decía López Obrador, y en lugar de eso, la encarcela. Entonces, eso, en el Círculo Rojo, que se fija en ese tipo de cosas, sí impacta en la opinión positiva. No sé, a ver, déjenme seguirle haciendo de abogado del diablo. Yo lo que estoy viendo con estas reformas es que no vaya a confundir el gobierno de Peña Nieto, o sea, Peña Nieto y su equipo, en el que ser un buen operador legislativo y haber arreglado y llegar a consensos, etcétera, y sacar leyes, equivalga a ser un buen gobernante. Porque yo creo que las leyes se tienen que traducir en programas, las programas en acciones, las acciones en resultados, y si no hay esta cadenita, le va a durar poco. Yo espero que lea la encuesta bien, ¿no? Si lees la encuesta bien, yo creo que hay un nivel de madurez extraordinaria y sobre todo que recuerde a Carlos Salinas. ¿De Círculo Rojo y Verde? Claramente, madurez de los dos. Todas las encuestas reflejan eso y que recuerde a Carlos Salinas de Gortari. Lo que empieza bien no termina bien si no haces lo necesario para que eso ocurra. Pues sí, mira, si se pone uno a revisar y ya tenemos 6 años, 5 años con 8 meses para revisar críticamente las diferentes áreas de su gobierno, habrá algunas en las que se le apruebe y en otras en las que se le condene. Bueno, pues ahí tenemos una opinión dividida del 50%, en el caso del ciudadano común y corriente, y el caso de 75% de parte de los líderes. Esperemos que todo vaya mejor. Nos vamos a otro bloque, quédese con nosotros. En donde sí no hay treguas en el tema de seguridad, porque
Si bien Calderón empezó a los pocos días de llegar a Los Pinos a hablar de violencia y no paró, ese fue monotemático. Si un tema abordó en sus comentarios, discursos, fue la violencia, Enrique Peña Nieto ha sido mucho más pausado y ha cambiado la estrategia de comunicación. Y nos dice, y hay razones para creer, que están elaborando una nueva política. Sin embargo, la realidad está levantando el tema y en los últimos días han salido informes internacionales y cifras nacionales que muestran que la violencia no baja, sino que aumenta. Y aquí quisiera lanzar una hipótesis de por qué ese tema cada vez más nos va a ocupar. Si uno revisa la violencia regionalmente, lo que más llama la atención de los últimos meses es cómo el centro del país está siendo cada vez más afectado. Sí. Las cifras sobre el Estado de México ya son de preocupación, porque el crimen organizado está suelto, extorsionando en Ciudad de Nezahualcóyotl, de Ecatepec, es decir, en toda la zona conurbada ya está presente, pese a lo que diga el gobierno del Distrito Federal. En la Ciudad de México ya empieza a haber señales de que las cosas no están tan controladas. Morelos sigue dando razones de qué hablar, es decir, tenemos ya 3 estados del centro cerca del rojo, del amarillo, no sé exactamente dónde ubicarlos, y en consecuencia va a ser imposible que lo podamos evadir porque pues los diarios del centro del país, los medios de comunicación del centro del país, marcan la agenda nacional, nos guste o no nos guste. En consecuencia, este es un tema que va a la alza, porque las cifras van a la alza, porque no se reduce, porque no se observa una corrección en las políticas de seguridad todavía, y porque el centro del país es el que está siendo más afectado. Yo creo que todo lo que has dicho es cierto, se ha reducido en la narrativa gubernamental el tema, yo creo que ha sido positivo, sin embargo hay una promesa de campaña del presidente de reducir en un tiempo prudencial a la mitad del nivel de violencia que hoy tenemos. Yo creo, sin embargo, que lo que ha dado, digamos, o el resultado de esta cifra, estamos hablando de 3,000 y pico de muertos en estos meses, es la necesidad de usar ya no ni un microscopio ni un telescopio, sino un macroscopio para ver mejor las cosas. O sea, es por supuesto la región de Mesoamérica y la parte norte de América del Sur, las regiones más violentas del mundo, independientemente del gobierno que tengan, sea de corte socialista bolivariano como Venezuela, o sea el de Honduras, o el de México, o El Salvador. Los niveles de homicidio, ahí está la tabla comparativa que publicó el PNUD, que tienes en toda América Latina. En esa parte, el sur es menos violento, requiere una lectura diferente. Además es un tema estructural que lleva muchos años con nosotros y esto merece efectivamente una lectura no solo en profundidad de cada uno de los países, de decir hace falta incorporar la política social, sino una visión mucho más amplia de por qué estos países católicos, por cierto, son los más violentos de la tierra. Pues así como haces la diferenciación entre los países de Centroamérica, hay que hacerla aquí adentro. Sigue concentrado el crimen organizado en 6 estados, pero han ingresado a la tabla de digamos, al ranking superior de homicidios, secuestros, etcétera. El Estado de México, que no estaba hace unos años, ha pasado a formar parte de ese clúster o ese conjunto de estados que eran Tamaulipas, Chihuahua, etcétera. Chihuahua, por cierto, sigue en el primer lugar de homicidios. Y sí me sorprende porque regresando a las encuestas, una de las áreas peor evaluadas es la de seguridad. Y si vas a las encuestas de otro tipo, ya no de evaluación, sino que preocupa más a los mexicanos, es por un lado el empleo y por otro lado la violencia. La violencia sigue siendo el problema que tiene es más sobresaliente para los ciudadanos. El principal problema que percibe el ciudadano mexicano, independientemente de dónde viva, es el de la seguridad. Dado esto, y hace rato decía Leonardo, hay que leer bien, los gobernantes tienen la obligación de leer las encuestas, a uno sí sorprende que no haya habido
no mayor, no mayor información sobre los crímenes, sino que todos los días estemos en portada con los descabezados, etcétera, pero sí mayor importancia a los programas que va a implementar la Secretaría de Gobernación, porque ya no hay Secretaría de Seguridad Pública, con respecto a la violencia. ¿Qué hemos oído? Que se van a coordinar los estados, cosa que también se oía con Calderón. Yo creo que Peña Nieto tendrá mayor capacidad y habilidad política para hacerlo por el simple hecho de que hay 21 gobernadores priistas. Hemos escuchado de parte del subsecretario Campa un programa de prevención en donde no están claras tampoco las metas. Hemos visto la regionalización del país, pero no veo ni metas ni instrumentos concretos que te pudieran llevar a un declive de la violencia, obviamente en el mediano y largo plazo. Creo que ahí hay una omisión grande de parte de este gobierno a la luz de las percepciones de la ciudadanía. Sí, efectivamente no se ha visto un cambio significativo, muy claro, es decir, qué diferente va a ser ahora Peña Nieto respecto de Calderón, porque vemos una estrategia que en lo fundamental es la misma. Se han anunciado medidas preventivas, pero cuyo efecto no se puede ver muy pronto, que si evitar que haya con la pobreza, más educación, etcétera, más escuelas para que no haya delincuencia juvenil, pues eso no se va a ver pronto si es que algún día se ve de todas maneras. Pero en términos de la estrategia misma, pues no hay un cambio significativo. Se anuncia una gendarmería, pero apenas siguen pláticas, eso no se ha visto todavía. Los acuerdos con los gobernadores para unificar los mandos de las policías a nivel estatal, pero eso también va a llevar tiempo. Y mientras tanto, pues la estrategia es más o menos la misma. Difícilmente se podría observar un resultado distinto también. Y sobre todo, bueno, pues era imposible pensar que en 2 o 3 meses, con toda la inercia de 6 años atrás, o si se quiere desde los años de Fox, cuando la violencia empezó a despuntar, aunque ya con Calderón es que se vino esa oleada enorme, pues esto se iba a parar, ¿no? Es decir, ya es una inercia de violencia que el hecho de que haya un cambio de gobierno y de signo partidista, pues a quienes están metidos en eso les tienen sin cuidado, ellos están en la propia lógica de las venganzas, las luchas internas, las extorsiones, etcétera. Pero Peña Nieto, por lo menos, algo que lo que dijo al respecto es, vamos a esperar 1 año, que es un tiempo prudente, a ver hasta dónde la disque nueva estrategia, con los cambios que se hayan dado, que no sabemos bien cuáles son, da algún tipo de resultado hacia el descenso. Porque ahora sí el objetivo es que se reduzca la violencia. Con Calderón era un costo que había que pagar para conseguir otros objetivos. Pero ¿por qué tendríamos que esperar que baje si no hay nuevas medidas? Por eso, pero ese es el objetivo. Pregunta, ¿no? Eso es cierto, pero ese es el objetivo. Sí. El objetivo es que baje la violencia, y que se incremente la seguridad. Bueno, lo que digo es que hay un cambio de objetivo, porque con Calderón no era. Pero dice, al año revisamos y como que se muestra abierto. Es decir, revisaremos. Cosa que Calderón en realidad nunca revisó nada. Pues no lo sé. Pues nos estamos metiendo ya en un terreno para poder hacer una crítica más sólida. Yo ahí incorporaría un par de comentarios. Primero, las formulaciones que uno observa aisladas tienen sentido. Por ejemplo, hablabas de la Subsecretaría de Prevención que dirige Roberto Campa. Tiene lógica las 57 demarcaciones que toman como centros para empezar a implementar la prevención, pero lo que no logro encontrar por ningún lado es una visión integral que incorpore la gran estrategia. Y tomo ahí una referencia bien importante que hizo Leonardo sobre un estudio del PNUD, en donde se observan las zonas de mayor violencia. Agregaría una información. Falta incluir que si uno divide Estados Unidos en 3 partes, el norte es el menos violento y el sur, la frontera con México, es el más violento. Por tanto, estamos ante un fenómeno regional que incluye la cuenca del Caribe, con partes de Estados Unidos. Y el gobierno de México sí dice, Estados Unidos tiene que hacer su parte, pero no lo incorpora como piezas a formar parte de una visión integral en la cual se entienda que del sur vienen migración y drogas y del norte vienen armas y dinero. Y México, por razones
geográficas, está en el medio. Por eso es que nos está afectando tanto, porque estamos en el medio de ese remolino que está provocando violencia. Viene dinero, vienen armas, llega para allá drogas y personas, obviamente va a subir el... Yo creo que hay que verlo así. Solo 2 países salvan de esa violencia brutal. Cuba, sobre la cual no tenemos necesariamente estadísticas del todo confiables, y curiosamente Nicaragua, que es un país muy pobre, pero por alguna razón no está metido en esta oleada de violencia. ¿Costa Rica atroz. sí, Leonardo? Bueno, Costa Rica comparativamente ha subido mucho, pero es un país muy tranquilo. Pero Nicaragua mantiene los niveles de homicidio en unos, en fin, niveles bastante más bajos. 2 cosas sobre México. Me parece perfectamente razonable que un conjunto de organizaciones civiles le estén pidiendo al gobierno, creo que el juicio crítico no se ha detenido ahí, un debate amplio sobre la gendarmería. Dice, oiga, esto deberíamos discutirlo de cara a la sociedad, no simplemente anunciar, ahí van más policías, y están planteando, y creo que también es razonable, que eso pase por una cuestión legislativa, que no sea como la AFI, que de pronto creas un cuerpo policial y de pronto desaparece. Ahí veo una cuestión fundamental. Y la otra, sí echo en falta el pensamiento no crítico, sino teórico, sobre las cuestiones de seguridad. Si en telecomunicaciones y en educación sabíamos qué hacer y qué es lo que había que cambiar, aquí el pacto y el PRI se han quedado con, digamos, abierta la boca diciendo, ¿y ahora qué hacemos en materia de seguridad? Pues yo esperaría que nos lo dijeran, igual que tienen claras las otras rutas. Si la estrategia de Calderón no era la correcta, parece todo indicar que no. Bueno, ¿cuál es la estrategia correcta? ¿A dónde vamos? ¿Cuántas veces lo dijimos, incluso en este programa, cuando criticábamos severamente, y creo que con razón, a Calderón por la estrategia? Y como tú dices, no escuchaba, pero nadie fue capaz durante pero todo Calderón el ya está en sexenio. Harvard De acuerdo. y hoy gobierna Peña Nieto. Por eso, ¿no? pero ni durante los últimos 3 años de Peña Nieto, ni los intelectuales, ni las organizaciones civiles, ni Estados Unidos, organismos internacionales, nadie pudo plantear una estrategia alternativa a la de Calderón, más allá de decirle, oiga, el objetivo no debe de ser de la guerra, etcétera, etcétera. Nadie. Y los priistas hoy gobiernan y tampoco la tienen. No sé por qué te sorprende. No, yo no estoy de acuerdo. María Amparo. Pero ¿quién planteó una estrategia alternativa? Aquí lo dijimos muchas veces. No éramos gobierno. Bueno, Sergio Aguayo no es gobierno. De acuerdo, no nos corresponde a nosotros. Somos ahora. Pero ¿quién lo ha planteado? ¿Qué fuerza política ha planteado una estrategia fuerza distinta? Les política, pregunto. Fuerza No, de política. fuerza Hay expertos política que sí. no, pero Nadie. acabas de lanzar un reto enorme que no podemos discutir. Pero por supuesto que hubo, solo en la reunión de agosto de intelectuales de seguridad con Calderón salieron un montón de ideas que formaban el boceto de un acercamiento diferente, pero vamos, es no llegó muy a la buen tema. discusión. Bueno, nos sí. pusiste contra las cuerdas. Pero tendríamos Muy que bien. Y regresar. sonó la campana. Sonó la campana, te salvaste. Para la Regresamos. próxima. O ustedes. Bueno, ya hemos hablado del desempeño del gobierno de Peña Nieto, uno de cuyos ejes fundamentales es el Pacto por México. No porque haya sido necesariamente la iniciativa del gobierno, porque he oído versiones en el sentido de que la izquierda presentó y propuso que se hiciera este acuerdo o esta serie de acuerdos englobados en el Pacto por México, en donde evidentemente, bueno, pues la condición era, pero meten buena parte de la agenda de la izquierda, y efectivamente creo que buena parte de la agenda de la izquierda está ahí, como también del PAN. Es decir, el PAN también ha metido algunos temas que desde hace mucho tiempo pues, ha venido arrastrando, proponiendo primero como oposición y luego dándole la vuelta, pero era parte de su ideario, y aparece en el Pacto por México. Lo que pasa es que efectivamente, pues siendo el gobierno el que dice vámonos por ahí, el que preside las pláticas, el anuncio, etcétera, pues entonces las cosas se enfocan como que si fuera del gobierno, con apoyo de la oposición, lo cual ha desatado al mismo tiempo críticas dentro de las propias oposiciones, tanto dentro del PAN como de la izquierda, de decir, pues es que entonces ya no somos oposición, si estamos yendo con el gobierno para que se aprueben esto y otros de los acuerdos que están contenidos en ese pacto, pues en dónde queda el papel de la oposición. Bueno, ese es parte del debate que se está dando ahora, el papel de la oposición con el pacto y la evaluación de lo que ha dado el pacto hasta ahora. De todas maneras, que ya tenemos reforma educativa, aunque falta la ley, tenemos avanzada, impulsada por lo menos la de telecomunicaciones, la de amparo, en fin, algunos avances, pero faltan muchísimos que están contenidos en el pacto
y no sabemos hasta dónde pueda llegar. Yo creo que ha dado resultados o frutos interesantes en términos de reforzar la idea que hay un Estado que garantice el interés público independientemente de los partidos políticos y su representación. Creo que está a punto de llegar al final el pacto como instrumento, porque entramos a temas en los cuales el alto nivel de consenso que se deriva de este reforzamiento de las capacidades del Estado empezarán a naufragar con los temas fiscales y con los temas energéticos. No veo cómo, con las posiciones que se han hecho públicas, pueda efectivamente la dirigencia del PRD aprobar una reforma fiscal. El PRI pagará costos, pero bueno, eso es ya otra cosa, una reforma fiscal en los términos en los que se ha venido esbozando, como tampoco veo cómo van a agarrar una energética que pase efectivamente por abrir petróleos mexicanos sin pagar un alto costo. De tal manera que veo que el pacto tiene sus días contados. Yo le deseo larga vida al pacto y que cuando se rompa ese pacto, pues las fuerzas políticas tengan la madurez para decir, bueno, si en esta coincidimos PRI-PAN, pues vamos PRI-PAN y sale por mayoría la reforma, y si en esta otra coincidimos PAN y PRD, pues que se unan y saquen las reformas. No todo tiene que ser por unanimidad y consenso, y creo que no tiene por qué acabar la era reformista porque se rompa el pacto. Dicho eso, lo que más hecho en falta en estos meses de discusión son el empuje por parte del gobierno y por parte de las fuerzas políticas, el empuje a las iniciativas que tienen que ver con transparencia y corrupción. En el caso de la transparencia quedó atorada y no la están procesando, quedó atorada salió en Cámara de Senadores, se atora en Cámara de Diputados, y en el caso del órgano de corrupción, a pesar de que ya se aprobó el cambio en la ley orgánica para desaparecer la función pública, seguimos, ¿sí?, sin tener noticias sobre en qué va a consistir y por qué va a funcionar este órgano de corrupción. Y lo digo porque también en las percepciones, Sergio, así como la seguridad, la corrupción es una cuya percepción no solamente disminuyó, sino aumentó en los gobiernos panistas, y nos falta y nos debe también, antes de que termine, y quedan pues 8 sesiones de las cámaras de aquí a que termine el periodo, nos debe una muy importante el presidente Peña Nieto, que fue promesa de campaña y mencionó el 1 de diciembre, que es la ley que va a regular la publicidad gubernamental y que también tiene que ver con los medios y con la transparencia. Me quedo con, en mi comentario con esto que dices. Tal vez no se ha avanzado en transparencia y lucha contra la corrupción porque no hay un convencimiento real de parte ni del presidente ni de su equipo. Y cito 3 ejemplos concretos. La página del presidente Enrique Peña Nieto es muy inferior a la de Felipe Calderón. O sea, es menos información. Menos información y un buscador muy elemental. No es un buscador avanzado como el que tenía y todavía tiene la página de Calderón o la de Fox, inclusive, lo cual es inconcebible porque la tecnología ha avanzado. Segundo lugar, Ella no estaba consciente. Sí, estuve revisando y podría dar más detalles, no importa. Realmente, el segundo hecho es la forma como presentó su declaración patrimonial Enrique Peña Nieto. Bueno, primero, están obligados a presentar legalmente la declaración patrimonial, no a hacerla pública. Así es. Pero si sigo comparando, Calderón sí hizo pública su declaración patrimonial con bastante detalle, de camioneta de tanto, etcétera, etcétera. Lo que hizo Enrique Peña Nieto fue enumerar las propiedades que tiene sin ponerles monto, e incluso hay un dato muy inquietante, que 9 días antes de empezar a ser candidato a la presidencia, en un solo día recibió donativos de joyas, obras de arte, 2 casas y 2 terrenos. Un terreno de 57 hectáreas. No es lo mismo si está las 57 hectáreas en Valle de Bravo que en el Mezquital, por supuesto. Sobre eso, en un solo día recibió por donativo. ¿Quién le regala a un candidato en un solo día esos bienes? No lo sé. ¿Quién te regala algo en estos ¿Quién te tiempos? regala algo? Bueno, sí. En política sí. En la política mexicana sí te regala mucho. A cambio de 57 hectáreas y media. Tercer hecho. En marzo, Marielena Pérez Jain
saca cifras de que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha disparado en un 35% el número de rechazos a entregar información porque está reservada o por lo que sea. Es decir, crece la opacidad. Por tanto, bueno, un dato anecdótico es que Gerardo Laviaga, el presidente del IFAI, inmediatamente salió a justificar con opiniones al régimen peñanietista diciendo, es que son funcionarios nuevos y no saben cómo entregar la información. En todo caso, esa es una vertiente en la cual evidentemente no existe la voluntad todavía de parte ni del presidente ni de su gobierno para abrazar en serio la transparencia. Siguen anclados en el Estado de México. En lo del IFAI, bueno, es parte del pacto también, o de lo que está previsto, de que se le dé mucho más atribuciones para que eventualmente pues, ese tipo de negativas tengan menos fuerza. Siempre habrá algún tipo de información confidencial que por diferentes razones no se ofrezca a quien la solicita, y eventualmente se le podría decir al IFAI, bueno, pero si el IFAI dice es que se tiene que dar, se tiene que dar. Sería la última instancia. Pero en fin, el caso es que el tema es hasta dónde puede llegar el pacto, y sí coincido con Leonardo Curcio de que en la parte fiscal y en la parte energética va a haber un atorón, probablemente, si es que se quiere llevar en los términos en los que parece que se querría ir, porque la izquierda va a decir, bueno, yo no puedo entrar a una reforma fiscal con tales características y a una energética tampoco con otras características. Pero ahí vuelvo a plantear la cuestión de la oposición. Sí, se vale que la oposición desde luego diga, yo ahí no me subo porque eso va totalmente en contra de los principios. Lo que pasa es que en este debate, o en los grupos dentro de los partidos que critican a quienes sí están subidos en el pacto y están aprobándolos y están apoyando las iniciativas que surgen de ahí, pareciera que ser oposición es oponerte a todo por definición. Incluso cuando se está poniendo en la mesa de discusión lo que el propio partido ha venido defendiendo. El PT y Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, no, sí, es decir, ¿por qué el PRD se habría de oponer a una ley de telecomunicaciones si va más o menos en los términos que ellos mismos han dicho? Pues sí, claro, que se abra y esto, y que se pongan. ¿Por qué habría que oponerse? Bueno, Martí Batres lo dijo, porque le va a beneficiar políticamente al PRI. Pero entonces, si eso fuera, entonces la parálisis completa todo el tiempo en un país con gobiernos divididos, porque evidentemente la oposición dice, cualquier acuerdo que hagamos, el que se va a beneficiar es el gobierno por ser el del gobierno. Aunque estemos de acuerdo, hay que frenarlo, porque entonces hay un beneficio político al gobierno y no a nosotros. Yo haría otra intervención aquí con respecto a lo del pacto, que tiene que ver con el primer bloque y toda la parte legislativa. ¿Se dan cuenta que otra vez estamos metidos aquí como círculo rojo en la parte de las, perdón la necedad, en la parte de las reformas legislativas, y en el pacto hay un montón, ¿sí?, de numerales de los 95 compromisos que se hicieron, que tienen que ver con el Ejecutivo, y de esos ni se habla. Seguimos juzgando al nuevo gobierno por su éxito en cambiar el ambiente político y en pasar las 3 o 4 reformas que han pasado. Yo me pregunto cuál es la evaluación que hacemos sobre algunos programas. Los únicos 2 que al momento se han implementado es el de la Cruzada contra el Hambre, que está en sus inicios y ha sido criticado, y el de 65 más, que antes era 70 más. Pero yo creo que convendría echarle un vistazo también a aquellas iniciativas que dependen nada más del Ejecutivo. Ahí lo dejo, no vayas a regañar de que aventé otra bomba. No, aquí nadie te regaña, María Amparo. Te tratamos muy bien. Nos tratamos todos bien. Nos tratamos muy bien, tal vez demasiado para algunos televidentes. Un comentario muy breve. Es la maldición del presidencialismo. Seguimos tan agobiados por esa herencia que no nos acostumbramos a diversificar o a repartir como se merece los logros y los fracasos. Por tanto, todo lo bueno lo hace el presidente y se nos olvida. El pacto nos ha cambiado eso, ¿no? Justamente lo que tú decías, Crespo, creo que una parte de la oposición va a sacar frutos electorales de ser una oposición cooperativa, y hay otra que no sabe dónde meterse, porque de pronto les dicen, vamos a aprobar la ley de telecomunicaciones que usted decía, me opongo porque no la apruebo yo, o le va a beneficiar a usted. Yo creo que ha sido un aprendizaje colectivo nada despreciable que nos deja el pacto sobre cómo hacer oposición.
Sí, bueno, en todo caso hay otros aspectos del Pacto por México pues que tienen que ver con la agenda de la izquierda, por ejemplo, en materia electoral. Muchas de las quejas que la izquierda ventiló durante esta elección, pues están incluidas ahí. ¿Se va a salir de eso o le va a entrar si son sus propuestas? Pero en fin, nos vamos al siguiente bloque. Regresamos. En este país nos hemos acostumbrado a que cuando se habla de poderes fácticos, todo el mundo piensa en las televisoras, pero hay otros poderes que están en condiciones de someter por la vía de la presión las decisiones colectivas. Una de ellas la estamos viendo en el caso de Guerrero, donde para sorpresa mía, y lo pongo sobre la mesa, el gobernador se doblegó. Hay quien me dice, un gran observador de la vida guerrerense, que en el fondo el gobernador estaba de acuerdo con los profesores y que lo que hizo fue pactar, como han hecho en el pasado, con la CENTE y secciones de la CENTE, los ejecutivos locales. Yo lo voy a ayudar a usted, nada más en las elecciones me ayuda usted cuando vengan de regreso. En suma, lo que tuvimos fue una presión directa sobre el gobernador Ángel Aguirre. Envía él, en consecuencia, una reforma a la ley educativa que se interpreta como una contrarreforma a la constitucional en materia educativa, y el día de mañana el Congreso de Guerrero tendrá que sesionar bajo presión de este grupo fáctico que le dice, si no aprueban lo que decimos, un tema sustantivo es el de la evaluación, les vamos a parar nuevamente la autopista, lo cual es una amenaza bastante creíble, como ya lo hemos visto en el pasado. Está el tema de Oaxaca y está el tema de Michoacán. ¿Cómo los ven? En el caso de Oaxaca creo que pasó el mismito, es lo mismo que ha pasado en Guerrero. Hoy salía un reportaje en alguno de los diarios de circulación nacional diciendo pues los maestros de Oaxaca son los que mayores prestaciones tienen, los que más ausentismo tienen, los que menor desempeño sus educandos, y sin embargo el gobernador Gabino Cue ha reaccionado muy en el estilo de Ángel Aguirre, y por eso habrías tú diciendo que pues, en los dos lugares hay una especie de contrarreforma educativa en donde los gobernadores han doblado las manos frente a estos, digamos, estos poderes de hecho, ¿sí? Estos poderes fácticos. Ahí preocupa también la combinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, porque lo que uno ve, y casualmente son dos gobernadores que no son del PRI, en el caso, vaya, es del linaje priista, bueno, aquí todo el mundo fue alguna vez del linaje priista, todos los de la clase política, pero hoy uno llega por el PRD y el otro llega por una coalición. Lo que vimos en Guerrero fue, por un lado, la omisión del gobierno, ahí sí federal, porque la carretera, la autopista del Sol, que pararon durante 9 horas afectando a miles y cientos de miles de turistas que se quedaron varados 9 horas el día que empezaban las vacaciones, y el gobierno no dijo esta boca es mía. Y complementado ahí por el gobierno local, que cedió a las presiones, pagó los salarios y metió esta ley al Congreso para discutir en el Congreso, de la que habla. Yo me pregunto, si hubiese sido un gobernador priista, ¿habríamos vuelto atrás y que una llamada del presidente hubiera dicho, oye, aquí me paras esto? Y habría entrado también el gobierno federal a la autopista del Sol, porque pues grandes, yo quiero ver estas pequeñas acciones que no son tan impresionantes y tan mediáticas como la reforma constitucional educativa, pero después, a la mera hora, a la hora de gobernar otra vez, no hay esas medidas. Yo eso es lo que extraño. Mira, planteas, en el asunto están planteados temas de fondo. El primero, hasta dónde puede una decisión nacional de las fuerzas nacionales ser aplicable en todo el territorio nacional, o si seguiremos con la lógica de los enclaves políticos o territoriales, porque aquí hay una ley ya aprobada en la Constitución, ya hay una ley. Y vienen dos estados que dicen, vamos a hacer una ley diferente, totalmente diferente, porque en nuestro caso la permanencia de los maestros no está determinada por la evaluación que nos hagan. Ese es, creo que, uno de los aspectos. El segundo, que lo planteó a futuro, dado que lanzan un reto los maestros de ambos estados a todo el país y a los poderes de la federación, ¿qué van a hacer? ¿Van a aceptarlo? ¿Van a tolerar que haya otros enclaves, como ya hay en Chiapas con zonas zapatistas, o en algunas zonas en donde son controlados territorios por el crimen organizado? No lo sabemos.
Aquí en este caso lanzaría una propuesta al canal que nos alberga. Si uno lee lo que dicen los maestros de la coordinadora de Michoacán, Guerrero, Oaxaca o incluso el Distrito Federal, usan argumentaciones que a mí me gustaría que las confrontaran con especialistas en un foro público. Es decir, cuando hablan de que se va a privatizar la educación, ¿a qué se refieren? ¿a qué se refieren? Vamos, y me parece que el Canal 11 bien podría convocar públicamente tanto a los maestros de la coordinadora como a los gobernadores de esos estados, como a otros especialistas para que nos expliquen un tema que tiene un interés enorme, porque la alternativa es el choque de dos fuerzas sociales. Pero también tú planteabas la semana pasada, Sergio, que se podría quizá plantear una controversia constitucional. Si la constitución local, en caso de que se apruebe en estos términos, que neutraliza a la reforma constitucional en materia de educación, la neutraliza, la desvirtúa. Sí, bueno, pero aquí hay una controversia constitucional. No puede ir una constitución local en sentido contrario a lo que dice la Constitución. Y en ese sentido, pues desbaratar, digamos, como que será una reacción contra la propia ley educativa. Pero el problema político persiste. El problema político persistirá, que es el desafío a los gobernadores. Por supuesto, ese persiste, pero la cosa es que si se acepta efectivamente esta reforma a nivel local, que contradiga la constitucional, además ya le abriste el caminito, ya le enseñaste cómo hacerlo a los demás estados, a los maestros de los demás estados. Tomen carreteras, tomen instalaciones y van a hacer una ley local, constitucional local, que neutralice y que les deje sus privilegios intocados. Pero el binomio que defenestró el Bester Gordillo fue evaluación-permanencia. En este caso están diciendo lo mismo, dice Sergio, organizar un debate aquí para decirles, a ver, ¿quién quiere comprar una escuela primaria en Hidalgo? O en Iguala, o en Apatzingán. Es decir, ¿qué inversionista extranjero estaría en eso? Y después están diciendo ni más ni menos que está en peligro la educación laica. Es decir, se puede discutir con digamos, planteamiento racional, lo que es pura y simple propaganda de grupos de presión. Ahí te la lanzo a ti, Sergio. Mira, no lo sé, simplemente que cuando uno lee las descripciones que ellos hacen de las condiciones en las cuales trabajan, pues me parece que sería útil abrir espacios en donde se puedan discutir las ideas, porque son fuerzas sociales reales, nos guste o no nos guste, existen. Al igual que cuando surge el zapatismo, mi propuesta siempre fue: escuchemos lo que tienen que decir, busquemos el diálogo. Pero son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Tienes una burocracia enquistada. ¿Sabes cuántos profesores comisionados hay en Guerrero? 20,000. O sea, es una burocracia enquistada en el presupuesto público. Pero en todo caso, en lo que se viene, me parece que tenemos que sacar estos conflictos entre instituciones para que la sociedad, que vamos a ser los afectados, porque a nosotros nos afecta que tomen las carreteras o que no vayan los niños a la escuela, claro, o que tengamos una educación tan mala. Y en ese sentido, escuchar a los protagonistas me parece que sería útil. Yo creo que escuchar a los protagonistas de cualquier causa, es siempre importante, estar abierto al diálogo. Ahora, una cosa es sentarse a la mesa forzado por haber tomado una carretera que finalmente también afecta los derechos de terceros. Una cosa es tener libertad de expresión y otra cosa es contraponer esa libertad de expresión con la libertad de tránsito que tenemos el resto de las personas. Ya vendrá, incluso el propio PRD ya está planteando cómo se debe de regular a las marchas y el cierre de vialidades, que está perfectamente regulado en las democracias más consolidadas. Ahora, lo que no te puedes es sentar como gobierno a negociar o a discutir con una pistola aquí. Yeah. Y creo que ha habido suficiente, digamos, sí sabemos qué es lo que quieren estos maestros. No con eso digo que no nos sentemos aquí a una mesa a discutir con ellos o que se sienten los protagonistas a discutir. Los protagonistas, no nosotros. Pero ha habido suficiente foro para que digan cuáles son sus demandas y las conocemos. Crespo. Sí, porque no es nada más, o sea, la cuestión de privatizar, pues sí se puede en un debate a qué se refieren. La cuestión es que la evaluación
la haga un instituto manejado por ellos mismos, no autónomo. Entonces se vuelven juez y parte a la hora de la evaluación. Y que la evaluación no tenga repercusión sobre la permanencia, que son dos puntos centrales de la reforma educativa a nivel nacional. Yo creo que el diálogo público se debe dar siempre y cuando haya dos cosas. Una actitud honesta por parte de los interlocutores. O sea, si vienen a mentir, Sergio, deliberadamente es que quieren privatizar esto o nos quieren meter educación, digamos, religiosa. La reforma constitucional no va por ahí. Les quieren meter evaluación. Entonces, el tema es discutir qué mecanismo de evaluación hay. Ellos quieren una evaluación democrática, dicen ellos, que no sé bien cómo puede ser esa evaluación si lo que se está discutiendo ahora es el Instituto de Evaluación Educativa a nivel nacional. En fin, creo yo que sobre esas bases se podría el diálogo. Nos quedan 20 segundos. ¿Alguien quiere decir algo más o me despido? Mira, no coincido con... leyendo a mí no me convencen los argumentos, pero me despierta curiosidad escuchar de una manera más elaborada y confrontada, no como declaraciones, porque son dos monólogos. Sí. Son totalmente independientes y los gobernadores que hacen lo posible por no hacer nada, por no decir, por no explicar, a eso es más la necesidad de entender qué hay atrás de eso, si son eslogans vacíos de contenido o algo más. Estás a punto de convencerme, muy sensato, Sergio Aguay. Pero nos vamos, gracias, acompáñenos la semana próxima.